Así como están, inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, queremos agradecerte especialmente porque hoy es el día del Señor, en el cual nos gozamos por tu gracia bendita, tu voluntad, al hacernos presente en esta tu casa. Gracias. Bendice desde el más pequeño hasta el más grande, ahora con tu bendita palabra, la palabra que ya está bendita por siempre, pero quieres ahora hacerlo, dándonos una vez más la porción de bendición que en ella tendrás que compartir ahora a través de mis labios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aprovechando a nuestro hermano Lucielito, que ha sido uno de los maestros en Biblia acá en nuestra amada iglesia, voy a pedir que sea él quien ayude hermano, para que no te canses, ahí vas cerca del asiento, nuestro hermano. Hermanos, voy a pedirles y espero que no me alcance el tiempo y me rebase ese tiempo que nos da Dios, que en su original es dicen los estudiosos de la teología bíblica, es el cronos, es el que nos da y es el que checamos. Pues ahorita son las 12, pero en el kairos de Dios, que es el tiempo de Dios, eso es absoluto. Es aquel que dice, un día para el Señor, para nosotros es 1000 años. Ese es el tiempo de Dios, inalterable, más lejos de nosotros comúnmente finita. Hoy vamos a ver así rápido, a vuelo de pájaro, a veces dicen algunos, ¿verdad? Los 4 ministerios básicos de la iglesia. ¿Por qué ministerios básicos? Porque hay otros, muchos más, pero va más allá de lo básico. Cuando hablamos de lo básico, estamos hablando de las primeras cosas en importancia. Por ejemplo, ¿cuál sería las cosas básicas hablando de nosotros como quehacer cotidiano, hablando de la materia? ¿Acaso no sería, por ejemplo, el comer y el dormir y trabajar? Hablando de 3 cosas básicas. Hablando de los ahora sí, de los alimentos tan naturales por el cual alimentamos nuestro cuerpo. ¿Acaso no sería como elementos básicos los frijoles, la tortilla y el vaso de agua? Ya se quiere licuado, pues ya es un complemento más allá de lo básico. Si quiere, digo alguien por ahí, combinarlo con carne, va más allá de lo básico, los frijoles. Si quiere ponerle ahí cortadillos de pan, bolillo o virote, como se dice acá en el norte, va más allá de lo básico de la tortilla. Y luego el ministerio sagrado, que es el ministerio que debe desarrollar la iglesia. Hay muchos ministerios, pero lo más básico es la base donde descansa y donde está y donde puede avanzar una vez que ha iniciado. Hermano Cielito, vamos a ver el primero, ya sea que el número 1 es pero antes vamos a la palabra. Vamos a hacer un poquito de exégesis.
Es decir, un poquito de interpretación de lo mucho que tiene la palabra de Dios. Y una de las maneras muy sencillas, ahí donde fue nuestra lectura alternada, mis hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo el versículo 35. No nos vamos a ir más adelante, versículo 35. Cuando tengan una vez más la palabra en sí, guíen su mirada conmigo. Y si fuera posible leer en voz alta, mucho mejor, porque es parte del aprendizaje. ¿Está bien? Amén, hermanos. Amén. Eso ya es. Esto indica que ya todos están listos. Lean conmigo. Mientras salía, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. De este pequeño y grande versículo en su profundidad, vamos a hablar de 4 expresiones que está aquí. Identifique la primera palabra, que es enseñando. Segundo es predicando el reino de Dios. Tercero es sanando. Y allí nos quedamos porque el cuarto ya está en el 36. Vamos con la primera, en el orden que es más recomendable según los educadores bíblicos y que el Espíritu de Dios ha querido que así sea. Vamos con el ministerio del evangelismo. El ministerio del evangelismo. El ministerio del evangelismo cierra, según el versículo 35, predicando el evangelio. Que en su original, lo voy a mencionar nada más, si ya no quiere poner mano Silita ahí, en su original del griego, porque es el Nuevo Testamento se escribió en griego. Tenemos que mencionar nada más como referencia, que en griego predicar significa querigma. El querigma de Dios, la predicación de Dios, el querigma de Dios anunciando las buenas nuevas. A tal grado que el evangelio se predica desde 2 puntos importantes. Primero, de manera individual, que es el evangelismo. Y segundo, el evangelio desde el masa. Es decir, más allá de 2 y 3 y un número enorme, como el que estamos haciendo aquí, es predicando el evangelio del Señor a más de 2 personas. Entonces el querigma de Dios, que es predicar el evangelio, el Señor inicia allí y dice: recorrir todas las aldeas, las 5 que conformaba y sigue conformando la península de Palestina. ¿Qué es este sagrado ministerio? Lo que es predicar el evangelio. Desde el punto de vista bíblico, es anunciar las buenas nuevas. El escritor San Lucas capítulo 2, versículo 11 dice: porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. El versículo siguiente dice: y aparecieron huestes celestiales, en el cual cantaban. Versículo el siguiente, que es el 14, dando
voces en el cielo, del cual decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esas son las buenas nuevas. Predicar el Evangelio es el primer trabajo que hizo el Señor para llamar precisamente a sus escogidos. Yo quisiera pedir, porque hasta el día de hoy la iglesia no solamente creemos, sino más bien defendemos nuestra doctrina de la fe reformada. ¿Cuál es la doctrina de la fe reformada? Es que cuando el Señor viene a predicar el Evangelio, que es la manera como nos llama, se efectúan dos cosas: nos llama y nos elige. ¿Sí? Tal vez usted y yo no estábamos dispuestos de venir a Cristo en el tiempo y en la edad que Él vino a llamarnos por medio del Evangelio. Pudo haber sido en una predicación en masa, más allá de 3 reunidos, o bien pudo haber sido tan individual que usted y yo, finalmente el Señor nos compartió buenas nuevas. ¿Qué estaba haciendo Dios con predicarnos a través de Jesús esas buenas nuevas? Estaba haciendo 2 cosas. Uno, nos estaba llamando. La palabra llamar, entonces, en su original quiere decir en su original quiere decir clerou. La palabra clerou, el Señor estaba diciendo ven. Efesios 1 y versículo 4. Allí vemos, Romanos 11:29. Si alguien lea esa porción bíblica, cualquiera de los hermanos, póngase de pie y lea la palabra. Y otro de los hermanos que ayude a leer. En Romanos 11:29 el Señor estaba llamándonos. Lo hizo por nuestro nombre, claro, porque Él nos conoce. No hay nada que se esconda de sus benditos ojos. 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable es el llamamiento. Usted y yo tal vez le rechazamos 1 y 2 y 3 veces y se perdió en nuestra memoria. ¿Cuántas veces le rechazamos? O tal vez fue tan sensible al Espíritu Santo que en ese momento que recibió el llamado, vino a los pies de Cristo. En el caso de un servidor fueron 2 años, el cual yo finalmente pude rendir mi vida a Jesucristo. Pero el Señor nos llama. Entonces allí es lo que Él usa, una expresión que es el cleró. Te necesito en el griego, ¿verdad? Cleró. Él llama. Pero ya luego, cuando nos llama el Señor, se complementa con otra palabra fuerte: el kletos. ¿Cuál es el kletos? No solo te llamo, sino también te elijo. Por eso nosotros defendemos en nuestra vida cristiana una de las doctrinas fuertes que se llama la elección incondicional. Es decir, yo no condicioné a Dios para convencerlo de que me salvara, me llamara y me eligiera, porque nada fue tan suficiente para convencer a Dios, nada de mis virtudes. Dios obró todo a favor de su misericordia cuando aún éramos pecadores, sentenciados de cara al juicio de Dios. Ahora sí, Efesios 1,
Versículo 1 y luego el 4. Brincamos al 4. ¿Qué dice? Agregar en voz alta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien. El versículo 1 ya se ve la figura de esa reunión, de esa congregación de los llamados, pero también es elegidos. Y a eso se llama iglesia. Ek quiere decir, yo te llamé desde fuera, no quería salir, pero yo te llamé. Y como si eso no hubiera sido fuerte, también el Señor dice, y te elegí y te traje de la oscuridad a mi luz admirable. Así lo pone el hermano Pablo en 1 Corintios. Ahora bien, a tal grado que Mateo 22:14, allí Jesucristo el Señor dice, para que no haya duda, te llamé y luego, habiéndote elegido, a tal grado que no tengas duda que me haya equivocado. Mateo 22:14, ¿alguien quiera leer? Mateo 22:14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Allí no hay nada de incertidumbre, de duda. Si Satanás quiere ir al cristiano y empieza a meterle dudas, ya serán otras cuestiones. Pero Dios trabaja bien, Dios trabaja perfecto en su salvación. No es un accidente que usted y yo estemos en esta hora. No es una casualidad que finalmente ustedes y yo proclamemos a Jesucristo. Antes de hacerlo, hubo un llamamiento irrevocable. Voy por ti y te llamo, aunque no quieras oír mi voz. Y te voy a elegir, aunque tú tengas argumentos difíciles, no va a ser suficiente. Te necesito. Y estás en mi plan eternamente. A tal grado, pues, hermanos, que si alguien sufre en la vida cristiana algún revés en cuanto a duda, en cuanto a alejamiento, en cuanto a suspensiones de no ser tan constante o tan fiel, ya es otro problema, adherido a nuestra materia como humanos, de sangre, carne y hueso. Pero Dios nos ha hecho en un llamamiento eficaz. ¿Lo entendemos, hermanos? Amén. Por eso el Señor siempre usa el Evangelio para traernos. Escuchen esto, hermanos. El predicar el Evangelio no meramente es un don, más bien es una tarea que Dios ha dejado a todos, y todos lo podemos realizar en su sola gracia. Aquel que no lo puede hacer ya son otros factores, pero Dios ha dado entendimiento, y en ello todo cristiano, por maduro que esté o por recién convertido, tiene el privilegio de compartir las buenas nuevas. Todos están adheridos a la gran comisión, y en eso ningún apóstol quedó fuera, incluyendo Judas Iscariote. Mateo 10, su gran comisión, luego 70, y luego los 3,000, y finalmente ahora que somos más de 1 mil millón de evangélicos en el mundo, pero nos falta conquistar casi más de 7,000 millones de gentes. Todavía no llevamos ni una primera parte, nos falta mucho, pero el Señor sigue eligiendo a su pueblo para que se convierta en verdaderos anunciadores del Evangelio. Y por eso la iglesia debe tener una prioridad de que todos seamos envueltos para llevar las nuevas del Evangelio, relacionar a través de amigos, a través de conocidos, y no se diga
de manera y categóricamente, metódicamente, llevando el folleto, visitar o compartir más de 3 personas en adelante. Seguimos adelante. El segundo ministerio básico es entonces después de ver el Evangelio, que aquí está en el versículo 35, allí mismo encontramos el ministerio de la enseñanza. ¿Qué hacía Jesús en todas las 5 provincias? Enseñando, y especialmente las sinagogas. ¿Por qué? Porque de ahí era necesario que aceptaran a Cristo, pero de ahí era necesario que aprendieran realmente qué es la vida de Cristo. Bien, en esta enseñanza, que también en su original es el didache, ¿verdad? El griego didache, Jesús se dedicaba siempre a enseñar. En este segundo aspecto, que es el ministerio de la iglesia, que no es otra cosa que la educación. La educación, es decir, educar, que se traduce en enseñar. Aquel que empieza a educar, ya está enseñando. Y aquel que está enseñando, está educando. El didache para nuestro Señor Jesús y para la iglesia ahora y para el creyente es el adiestramiento y capacitación al hablar de esta área. En particular, nacen inmediatamente 2 figuras importantes para que pueda darse la enseñanza. Por un lado, la figura del maestro. Jesús era el maestro allá, recorriendo con miles y tantas cosas como humano, ¿verdad? Pero estaba enseñando. Y fue a la escuela de los judíos, la supuestamente gente electa que sabía, pero allí empezó su ministerio, enseñando. Pero también nace la figura de un discípulo, que es el alumno. Y el alumno son sus seguidores, que se traduce como discípulo, bíblicamente hablando. A tal grado que entonces el alumno será el aprendiz o el discípulo. El término adecuado y bíblico es discípulo, aquel que aprende de su maestro. Entonces el término general que se da es que se está educando, adiestrando, capacitando, orientando y disciplinando. La palabra disciplinar es entrar precisamente en una estricta práctica. ¿Qué es lo que ha aprendido el alumno? ¿Qué es lo que va a poner en práctica y qué es lo que le va a servir? En otras palabras, empezarse a valer por lo que ya está aprendiendo. La preparación de los primeros pasos de la vida cristiana se traduce ahora. Este proceso se da a través de un curso sencillo, en el caso de la iglesia local, que se llama catecúmenos, con la finalidad de ver el crecimiento de la fe del hermano o de la hermana recién convertido, con miras y prospectos a ser candidato para el bautismo cristiano o profesión de fe, considerándose así un miembro en plena comunión, donde se cree que es estable en su fe y del cual ha experimentado el nuevo nacimiento, es decir, de un hombre o de una mujer cristiana. La palabra cristiana, cristocéntrico, Cristo viviendo en su ser, Cristo viviendo en su corazón, Cristo viviendo en el seno de toda su integridad de vida, y Cristo viviendo en su hogar. Sí, todos son cristianos. Entonces, es considerado como el tabulador, la enseñanza o este ministerio es considerado como el tabulador de crecimiento, es decir, por medio de este ministerio se ven los resultados obtenidos de la vida sana de la fe de los nuevos convertidos y el cambio radical según San Juan 3:1 al 5. Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo. Y ahí se ven los verdaderos cristianos que aman a Jesucristo y que han sido no solamente llamados, sino elegidos por Él con un propósito
en su reino. No hay duda, no hay nada que perder, ni no hay nada que caminar en el tiempo y en el espacio que nos toca vivir. A tal grado que de esta manera entonces cierra, porque el tiempo nos está marcando, cierra el segundo gran ministerio básico dentro de la iglesia. Pasamos al tercero, que es el Señor dijo qué más hacía allí en las 5 provincias de Palestina, y también que sanar toda dolencia en el pueblo, toda dolencia. La palabra total es íntegro el servicio de Cristo. Aquí habla refiriéndose que sanaba toda dolencia. La palabra sanidad desde el punto de vista griego significa diaconía, alguien dedicado, consagrado a ese quehacer, y es diaconía. Por eso el día de hoy reconocemos a los diáconos como oficiales propiamente, pero eso no significa que solo ellos deben de desempeñar esa bendita labor, sino que todos los creyentes, desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora mucho tiempo de convertido o ahora recientemente debe de generar, debe de verse involucrado en el servicio. Ahora el Señor habla obviamente que de muchos aspectos de servicio y en su calidad de cómo servir, pero nos deja ver el hermano Mateo qué tipo de servicio. Por ejemplo, Mateo 11, 29 y 30, él habla especialmente de 2 áreas. Venid a mí, dice el versículo 29. Si alguien lo quiere leer en voz alta, hágalo. ¿Cómo involucraba el Señor su servicio? 28 y 29. Sí, capítulo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. El último que leyó nuestro hermano Tito es: y hallaréis descanso en vuestras almas. El Señor se compromete a hacer un servicio de calidad, empezando precisamente con el aspecto físico, que es la materia, pero terminando también con el área espiritual, que es el alma. ¿Cuál es un verdadero servicio de salvación? Porque cuando nos llama y nos elige es cuando nosotros retenemos la salvación, pero aparte de eso sigue trabajando muy grande, constante en el área espiritual, que es el alma espiritual. ¿A qué me refiero? Porque es el campo de lo imposible para nosotros, pero es el campo posible para el Señor. Él trabaja en esas áreas, y hay obviamente 2 descansos. Aparte de lo físico, que todos lo entendemos, cuando nos cansamos físicamente porque trabajamos, y alguien dijo, hasta por descansar nos cansamos de descansar, ¿verdad? Pero oiga usted, hermano, el cansancio espiritual es uno de los aspectos que Jesucristo sabe trabajar a perfección. Si hablamos como Jesucristo el médico, más allá que el psicólogo, Él sabe cambiar las áreas que ustedes y yo como humanos, y que el mundo, los individuos a veces dicen, es que yo soy así, ya no puedo cambiar. Inclusive retamos a Dios
es que Dios me hizo así, así que ¿quién cambia? Ah, Jesucristo sí sabe hacerlo. Él da un buen servicio. Su servicio es de calidad. Pero ¿cómo lo comparte el Señor? Generalmente se habla de la diaconía como el mejor servicio y solamente tiene un resultado, según la palabra de Dios, escrituralmente hablando. ¿Cuál es ese resultado del servicio? En el cual Jesucristo invita cómo hacerlo y cómo tener ese resultado con éxito. Vamos precisamente a San Juan, capítulo 15, el versículo 16. Y ahí ustedes y yo finalmente concretizamos que si Jesús es excelente, ¿cómo ha venido a darnos el servicio a nuestra alma? ¿Y qué es lo que espera de ese servicio ahora? Él lo hizo, Él dio resultados, pero ahora la iglesia debe aprender a dar buenos resultados. ¿Qué dice el versículo 16? Alguien voluntario, lea la palabra, hermano. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien. El resultado esencial que impacta de un servicio como lo hizo Jesús es el fruto. El fruto. Cuando la iglesia aprende a trabajar, va a haber mucho fruto. Cuando nosotros individualmente empezamos a cedernos todo para el Señor y empieza a usar nuestro débil corazón, nuestros sentimientos, todo nuestro ser, aun cuando así fuese, siempre va a haber resultado. Encontramos en la Escritura que hay 3 grados para medir el fruto que va a dar el creyente. Cuando es excelente y exitoso, da 100%. Pero el Señor dice, dará 60% y dará 30%, aún más bajo de lo que podría ser el 50%. Pero el Señor da grados y dice 30%. ¿Y cuál es ese servicio? No es otra cosa el tomar en nuestra fe el poder aprender a servir al Señor con la iglesia en los ministerios más sencillos. Tal vez empieza con limpiando la iglesia, y de ahí para allá los enseres físicos, materiales, que puede ser también tarea de los miembros, hasta entrar en las áreas precisamente espirituales, desde dirigir los cultos, visitar a los hermanos, tener una tarea de enseñar, que le toca ir a dar un estudio bíblico a un hermano. Todos los hermanos van a tener que ser adiestrados para servir en todas y cada una de las actividades. Dice que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, les dijo al mundo. Y acuérdense de la higuera. El Señor dio una lección muy fuerte, que hay que hacerlo si nos faltara la fe. El Señor no solamente está resignado a ver una vida cristiana como aquel árbol que está lleno y frondoso, lleno de hojas, su color verde. El Señor quiere aún más, quiere fruto. Ese es lo que hace singular a lo general. Y por eso se tiene que distinguir aquella sierva, aquel siervo delante de Dios. Miren, 3 cosas enseña Jesús. El Señor fue profeta, el Señor fue
sacerdote y el Señor fue, ¿quién, hermanos? Rey. El esclavo judío, el origen de esta palabra se inicia con el pueblo hebreo y en el sentido extremo es esclavo, que significa siervo llamado a ser. Éxodo 21 del 1 al 6. Cuando un hebreo se convertía en esclavo por la compra de un amo, también hebreo, 6 años servía y al 7º año era declarado libre. Pero si el esclavo recibía de su amo mujer, hijos y todo lo concerniente a su subsistencia y hacía una decoración, quiero ser esclavo para siempre de mi amo, entonces el amo lo llevaba ante los jueces y le hacía perforar la oreja con una lesna y se declaraba esclavo para siempre. El bautismo cristiano, hermanos, que Dios hace con nosotros, es aquella señal perfecta, completa y eterna, en el cual nos ha identificado propiedad de Dios. Por eso es importante que la iglesia haga, o los creyentes hagan, reafirmando su alianza con Dios, y los hijos pequeños serán llamados hijos del pacto, sellados también con la asignación de Dios a través de su Espíritu, y son parte de la elección de Dios. Por otro lado, el servicio de Jesucristo, Él tuvo y tiene los 3 grandes rangos: profeta, sacerdote y rey. Profeta, porque ha revelado las verdades del Evangelio a través de su bendita palabra al mundo y especialmente a su iglesia, dándonos a conocer toda la voluntad de Dios concerniente a la edificación y salvación de su pueblo, según Hebreos del 1 al 4. En estos últimos días nos ha venido a hablar por su Hijo. Profeta, porque ha revelado las verdades del Evangelio a través de su bendita palabra al mundo y especialmente a su iglesia, dándonos a conocer toda la voluntad de Dios concerniente a la edificación de ella misma. Sacerdote, porque fue ofrecido y dado su vida en sacrificio por nuestros pecados, una sola vez para siempre, y reconciliándonos con Él, por supuesto con el Padre eterno, Dios trino y uno, y con nuestros hermanos, construyéndonos en un solo pueblo, para que de esta manera nos consideráramos propiedad de Dios. Rey, porque saca del mundo un pueblo elegido para sí mismo, dándole las funciones o ministerios a través de su palabra, dándoles censura, por el cual Él gobierna, concediéndonos su gracia. Y aparte de esto, una gracia que redime y también hace palpable que somos sus elegidos. A tal grado, hermanos, que se espera aún su segunda venida, pero vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por último, hermanos, pasamos, porque el tiempo nos va marcando, pasamos al cuarto ministerio básico que no debe faltar, y es la comunión del pueblo, la comunión del creyente, la unidad de los hijos de Dios. Ahora sí, lean conmigo versículo 36 y último, que es la primera parte del texto sagrado. ¿Qué dice? Ahora sí, invito a que leamos todos en voz alta la primera parte del 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen. ¿Cómo estaban las ovejas? Dos palabras, subrayen ahí. Mi hermano Joselito que ponga ahí. Estaban Desamparadas. primero estaban desamparadas. ¿Qué significa esto? Obviamente ya estaban divididas. Entonces en el griego se llama koinonia. Koinonia. Y él dijo, así como el Padre y yo somos uno, así quiero que mi pueblo sea uno. Y como encontró cuando vino aquí a la tierra, desamparadas. Y primero, él encuentra que la primera palabra fuerte es que estaban desamparadas. ¿Por qué desamparadas? Cuando usted y yo no habíamos conocido a Jesucristo, como estábamos, completamente con los ojos cerrados espiritualmente. Éramos por desobediencia, éramos súbditos de Satanás y muertos espiritualmente, es decir, en el pecado. Efesios capítulo 2, ahí se ven todas las consecuencias, cómo es la persona antes de venir a Cristo, e inicia con una serie de cosas terribles y habla al cuerpo físico precisamente inerte, muerto, sin vida, sin aliento de existencia. Y él dice, así éramos nosotros en otro tiempo, siguiendo las corrientes del príncipe de este mundo. ¿Qué es entonces lo que quiere decir Jesús al respecto de la comunión de su pueblo? Las ovejas siempre van a estar desamparadas. ¿Qué es esta palabra? En el griego, un pastor era conocido como el poimen. Hay que poner un pastor allí para que cuide a las ovejas de la especie de los pastoriles allá en Jerusalén. Y vaya que Jerusalén, todos y cada una de las familias israelitas tenía su rebaño de ovejitas. Algunas, muchas ovejitas, otras poquitas, pero todos estaban dedicados y eran gente dedicada a esta actividad. No solamente ovejas, tenían otras especies, pero Jesús toma como ejemplo a las ovejas. Aquellas ovejas, probatón, el nombre original en el griego, ¿sí? Es las ovejas. Y él dice, las ovejas las encuentro que están desamparadas. ¿En qué sentido se pueden encontrar las ovejas desamparadas, así como lo vio el pastor de las ovejas, Jesucristo? Bien, el Señor ve como características importantes en la oveja. Por ejemplo, en San Juan 10, sin que vayamos a verlo, el tiempo nos está yendo, encontramos que las ovejas, hablando de la especie bovina, las ovejas que comúnmente conocemos, que sigue existiendo el día de hoy y que nada es, a veces es un poco, diría yo, lejano de nuestro entender. Por ejemplo, la ovejita siempre va a tener la necesidad de la guianza de alguien que cuida. Pastoriles eran allá en los hebreos. Segundo, siempre una ovejita va a tener la necesidad que alguien la defienda. En otras palabras, no tienen capacidad de defensión. Por ejemplo, los perritos, si acerca a alguien, luego saca ¿cómo le dicen, verdad? Su boca, su hociquito, y nomás con que muestre los dos colmillos, animalito, quédate allí.
Ah, pero la ovejita sí tiene sus colmillitos, no la usa para defenderse. Lo más probable es que, como dicen los estudiosos allí, ¿verdad?, de las especies, lo único que tiene es la cabeza para dar allí de topes, pero si se topea, se da de topes, y como todo tiene cuernos, se imagina, lo más probable es que cae y termina herida. ¿Qué otra capacidad, característica tiene la ovejita? La desfavorable, la necesidad de estar y de vivir y de cohabitar juntos a su rebaño. El día que pasa eso, ya no se cuenta con ella. San Juan 10:2, que dijo el Señor Jesús, porque el lobo está listo para devorarla. Y si vemos en otra parte de la escritura que dijo el Señor, 99 ovejitas según yo ya las tenía en mi rebaño y me faltaba una. Y que dijo, ¡ay, que se quede! Las demás van a engendrar y le van a reponer. Fue tras ella. ¿Y cómo la encuentran? ¿Sana? Herida, golpeada. La levanta y lo pone ¿hacia dónde? Significa amor, porque él quiere amar, unir a su pueblo. Y dice 99. Esas 99 se refiere a que el pueblo de Israel, como pueblo elegido, tenía ya su lugar en el cielo. Nosotros, por ser elegidos, llamados y elegidos por Dios, ya tenemos ¿dónde? Nuestro lugar. Pero sigue existiendo la ovejita, aquellos que Dios tenga que venir a través de nosotros, simplemente presentar las buenas nuevas y el Señor a través de eso va a exteriorizar de traerlas. Pero ¿cómo vendrán las ovejitas? Igual que nosotros cuando venimos, sangrando de nuestro corazón, porque Satanás ya estaba haciendo estragos en nuestra alma. Bendito sea Dios, porque Él tuvo compasión de nosotros. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver también, aparte de que hay necesidad de cuidarla, la ovejita debe de existir en grupo, en cohabitar juntos. Luego el Señor que dijo, aparte, ¿cómo están las ovejas? Aparte de que están, ¿qué? Dispersas, desamparadas, ¿cómo están también? Dispersas. Todavía peor, ¿verdad? El estar desamparado, pues yo me quedé aquí, ¿dónde estará mi gente? Pues ya me dejaron. Y mi pastor, pues va adelante, y yo, ¿por qué me quedé aquí, verdad? Pero eso no es suficiente. Lo peor es quedar disperso. La palabra dispersa es agarrar otro camino equivocado. Y eso es lo peor que le puede pasar a la oveja. ¿En qué sentido se puede dar esto? Muy bien, la ovejita en este grado de dispersarse, con facilidad se pierde. Ya no sabe dónde está su camino. Ya no sabe dónde se quedó el norte, el sur, este y el oeste, espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero físicamente hablando, la ovejita agarra otro rumbo. ¿Qué más? La facilidad de dividirse. Mientras unos se van caminando, la otra se queda allí y ya se dividió fácilmente. ¿Qué más? La facilidad de extraviarse. Es decir, ya quedó fuera. Ya está fuera de la prisa, fuera del rebaño. Por eso el Señor Jesús habla que necesita la comunión, y unidos, así lo quiere ver Dios a su pueblo. Pero aparte de estos dos problemas que son impedimentos para unirse, por eso el Señor trata de dar la pastoral, que su pueblo debe estar unidos. ¿Sí? Bueno, estas dos
se da en circunstancia espiritual cuando los creyentes a veces hacemos caso omiso a Dios, su palabra, y tenemos una tendencia a ver cosas, lo que rodea a nuestro alrededor, hablando del pecado, hablando de la distracción, hablando de tantas otras cosas que jala al creyente, que tiene que ver mucho con el no practicar la vida cristiana. Hay otras limitantes, para terminar, que en mi concepto personal y a otros autores bíblicos le llaman limitantes naturales de la oveja. Aparte de esto, que es circunstancia al venir a Jesucristo, Satanás, no creen ustedes que ha dejado su tarea. Sigue perturbando al creyente, como dijera el hermano Pedro, anda como el león rugiente buscando ¿a quién? A la oveja, siguiendo a la oveja y a los corderos. Pero aparte vienen los otros limitantes que nomás vamos a leer. ¿Cuáles son esos limitantes naturales que tiene la oveja? Hablando otra vez del ejemplo de la especie bovina, las ovejas, ¿sí? Que toma el Señor y vio allá en Jerusalén y le dice a sus discípulos: vamos a aprender ahora la lección de las ovejas. Aquí está este rebaño, aquí está este grupo, vamos a aprender. Los limitantes naturales de la oveja se deja ver precisamente en Ezequiel. Ezequiel, con esto terminamos, hermanos. Con Ezequiel, el capítulo 34, versículo 12 al 16. Ahí vemos las limitantes naturales que van adherido a la vida natural de la ovejita, y espiritualmente hablando son limitantes naturales que tenemos nosotros los hijos de Dios. ¿Sí? No es de asustarse. Por eso la pastoral que se tiene que hacer en la iglesia, no solamente los pastores, los ancianos, los diáconos, sino todos ustedes que están aquí son llamados para ejercer alguna pastoral, tomar los cuidados de un pastor para su hermano y su hermana en Cristo. Hermana Vicky nos compartía hoy en la oración de confesión de pecados: Señor, perdónanos. Pero que seas también el que veas a papá, mamá, esposo, hijo, hermanos y parientes de lo que nos rodea. Esa es la pastoral que el Señor quiere que veamos aquí y que estemos trabajando. No solamente el pastor, ¿sí? No solamente los ancianos, no solamente los diáconos, no solamente los que dirigen, los que enseñan. Todos ustedes que ya son hijos de Dios, hijas de Dios, y experimentan un cambio con Cristo, son de Él. Ahora son llamados de animar a sus hermanos y a nuestros hermanos a seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros tenemos limitantes naturales espirituales. ¿Cuáles son las naturales? ¿Alguien quiera leer particularmente el versículo 36? No, capítulo 34, versículo 16 de Ezequiel. Yo buscaré la perdida y haré volver a reunir la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Amén. Vamos a ver las limitantes naturales, así nomás lo repetimos porque es muy claro, ¿verdad? Muy sencillo de entender. Aquí no necesitamos ciencia. La ciencia o el conocimiento lo ha dado Dios de antemano para entender cómo somos, cómo es la iglesia y cómo son nuestros hermanos. Número 1,
La oveja perdida, dijo el Señor, hablando a través de su profeta Ezequiel. ¿Qué hay que hacer con la oveja que se pierde? Allí está la medicina, hay que buscarla. Esto hay que salir a ver a los hermanos que llegan a faltar. ¿Por qué no habrá venido? Hay que ir a buscarla simplemente. Vine a verte, estoy orando por ti. ¿Qué pasa contigo? Nos haces falta. ¿Sí? Simple y sencillamente. Número 2. También está la ovejita descarriada. ¿Qué es aquella a la verdad descarriada que se desgrega por alguna cosa? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer con aquella? Allí está también. Volverla. Ven, acompáñame. Vamos otra vez a la iglesia. Vamos otra vez. Jesucristo es nuestro Señor, tuyo y mío. Volvamos a armonizar otra vez al camino del Señor. Pero está también la ovejita débil. ¿Qué será la débil? Físicamente hablando, la ovejita está débil, ya no puede caminar, está postrada, está, qué sé yo, ya quedó allí. ¿Qué hay que hacer? Aparte del pastor que la levanta, Jesús fue a traerla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dice ahí el profeta? Hay que alimentarla. Simplemente hay que alimentarla. ¿Y cuál es el alimento? Enseñar la palabra, compartirle. Bien, y está también la perniquebrada, ¿verdad? ¿Cuál es la perniquebrada? Que está golpeada, deslocada, tal vez un bracito, una piernita, está herida por alguna cosa de la vida. ¿Qué sé yo? No sé. Problemas familiares, problemas personales, problemas de trabajo, problemas X aquí y allá, comunitarios, o enteramente está pasando los cambios físicos, hormonales, sea mujer, sea hombre, y ha sido muy fuerte. ¿Qué hay que hacer? Hay que vendarla, hay que llevar la medicina. ¿La tendremos? No, la medicina es Jesucristo. Tal vez tengamos que orar, tal vez tengamos que estar, por eso dijo el Señor Jesús, llorad con los que lloran. Y Dios, simplemente el estar allí, ya estamos vendando, porque Cristo es finalmente el que va a hacer el servicio y lo hace perfecto. Y hay dos finales: oveja engordada y oveja fuerte. Aquí hay una sanción y dice, más a la engordada y a la fuerte, ¿qué dice el Señor? Pero no es que va a matar a la ovejita, no, para que no digan ustedes, y al Señor me va, no. Y no se asusten por aquella ovejita engordada y la va a matar, no, la va a amar más. Pero sí va a matar el exceso de gordura que tiene la ovejita. Si médicamente y físicamente hablando, ustedes van a ir al seguro y por ahí se ve, este año me vas a regalar, vamos a ganar como 1 millón de kilos. ¿Qué quiere decir? Van a bajar tantos kilos. Espiritualmente hablando, Dios va a normar la vida y normalizar la vida de una ovejita que quizás tenga exceso de peso y el peso no le está favoreciendo. ¿En qué sentido puede entenderse de esa manera? Lo va a poner a dieta, exactamente, hermano, cierto, el Señor, hermano Cielito, el Señor sí sabe dar ¿cómo se llama? La dieta eficaz. ¿Pero en qué sentido? Porque le es nociva a la ovejita, le está haciendo daño el que rebase su peso, ¿sí? No sé si vamos a entenderlo así, como aquella ovejita que dice, yo no quiero hacer nada, dirige el culto, no puedo, si sabe hacerlo.
haz esto, no tengo tiempo. Ven para estar con nosotros, ese día estoy ocupado, mi calendario está lleno. Por lo menos el domingo, pues, es el momento en que la iglesia debe estar. Es ese día que voy a convivir con la familia. Y por más que ustedes y yo le busquemos, la ovejita se va a defender. Y dice Dios, te voy a quitar todos esos pesos que ya no aguantas. Es mucho para ti. Tu maleta está muy grande, tu mochila, y sigues cargando todavía. El año entrante, entonces sí, dice la ovejita, ¿verdad? Llega enero y otra vez. No, wow, este año es más pesado. Este año tengo más metas todavía. Y sigue resistiendo la ovejita, ¿verdad? Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe quitar todas esas cargas. Y finalmente la ovejita dice que Dios, te resistí mucho tiempo, pero ahora vengo a ti completo. Ministra ahora tú. Estaba atrapada. Pensaba que no podía liberarme de mis problemas, problemas X. Ahora estoy listo. Estoy lista, dicen las hermanas. Y en el sentido de la ovejita fuerte, ¿cuál será? También el Señor dice, vamos a mermar tu capacidad. ¿Cuál será? También aquella que a veces echa tantos retos al mundo y finalmente se hace improducente. Como alguien dice, ay, yo puedo estar aquí en el mundo y nada me toca. Y al rato que te volviste infiel y no que es que yo me quería un Superman espiritual. ¿No? ¿Cuál? Con Satanás no se juega. Tenemos cada día que tener victoria, pero Cristo lo ha vencido. Y ustedes y yo somos victoriosos gracias a que Cristo es el que sustenta nuestra vida. Amén. Terminamos entonces, mis hermanos, para inclinar sus rostros y finalmente que Dios nos indique este año a ser creyentes unidos, una iglesia donde sea Jesucristo pastor por excelencia, pero donde cada uno de ustedes tome su parte, porque es necesario practicar estos 4 por lo menos ministerios básicos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta gran oportunidad que nos das, sobre todo de ministrar a tu iglesia con esta enseñanza que has venido a través de la historia, a través de los tiempos, y tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Padre, una vez más haz con tu pueblo, te necesitamos. Oramos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.